Bienvenidos un día más a su canal favorito para descubrir los rincones más mágicos y encantadores de nuestro hermoso México. Es un placer tenerlos aquí. Hoy nos embarcaremos en un viaje virtual, un recorrido por esos destinos que te robarán el aliento y te dejarán con ganas de empacar tus maletas de inmediato. Prepárense porque vamos a explorar esos paraísos turcos que se esconden en nuestros pueblos mágicos. Sí, lo escucharon bien, esos lugares que te transportan a otro mundo, que te envuelven en una atmósfera mística y te hacen sentir como si estuvieras en un sueño. ¿Listos para la aventura? Antes de que nos perdamos entre calles empedradas y paisajes de ensueño, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos nuevas ideas para sus próximas escapadas, tips de viaje, recomendaciones de lugares increíbles y mucha inspiración para que exploren México al máximo. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, comencemos con nuestro recorrido. Hoy vamos a hablar de esos pueblos mágicos que por alguna razón evocan la belleza y la magia de Turquía, ya sea por su arquitectura, sus paisajes, su artesanía o simplemente por esa atmósfera especial que los envuelve. No se trata de copias exactas, por supuesto, sino de lugares que nos recuerdan a esos escenarios exóticos y fascinantes que vemos en las películas y documentales sobre Turquía. Lugares que te hacen sentir que has cruzado el océano sin necesidad de tomar un avión. Nuestro primer destino es Zacatlán de las Manzanas, en Puebla. Este pueblo mágico es conocido por sus extensos huertos de manzanas, sus impresionantes paisajes de barrancas y su icónico reloj floral. Pero lo que lo hace parecerse a Capadocia, en Turquía, son sus vistas panorámicas y sus amaneceres espectaculares. Imaginen despertar rodeados de montañas cubiertas de niebla, con el sol pintando el cielo de colores cálidos. ¿No les recuerda a esas imágenes de globos aerostáticos sobrevolando las chimeneas de hadas en Capadocia? Además, Zacatlán tiene un ambiente tranquilo y relajado, perfecto para desconectar de la rutina y disfrutar de la naturaleza, al igual que en los pueblos de la región de Capadocia. No se pierdan el mirador de cristal que ofrece una vista impresionante de la barranca de los Jilgueros, les aseguro que quedarán sin aliento. Y por supuesto prueben la deliciosa sidra de manzana, una especialidad local que no se pueden perder. *** Profundizando en Zacatlán, un amanecer capadocio en Puebla ***. Zacatlán de las Manzanas, más allá de su fama como productor de la dulce fruta, se presenta como un lienzo natural donde la magia de Capadocia encuentra un eco sorprendente. Imagina la escena, el aire frío de la mañana acaricia tu rostro mientras asciendes al mirador. A tus pies, la barranca de los Jilgueros se despliega como un abismo verde esmeralda, un cañón profundo esculpido por el tiempo y la fuerza del agua. El sol comienza su ascenso, tiñendo las nubes de un rosa suave que se intensifica gradualmente hasta alcanzar tonalidades doradas y anaranjadas. La niebla, cual velo misterioso, se aferra a las laderas, creando una atmósfera onírica que evoca las famosas chimeneas de hadas de Capadocia. Es en este preciso instante, con la luz danzando entre la niebla y las montañas, que la similitud se hace palpable. La sensación de inmensidad y la serenidad que emanan del paisaje son comparables a la experiencia de presenciar un amanecer en la región turca, famosa por sus vuelos en globo que inundan el cielo con colores vibrantes. Aunque en Zacatlán no hay globos aerostáticos, la magia del amanecer, la paz del entorno y la belleza natural te transportan a esa atmósfera mística. Y no solo el amanecer es lo que conecta Zacatlán con Capadocia. La vida en el pueblo, a un ritmo más pausado que el de las grandes ciudades, te invita a desconectar y a conectar con la naturaleza. Pasea por los huertos de manzanas, respira el aire fresco impregnado del aroma dulce de la fruta y déjate envolver por la tranquilidad del entorno. Explora los senderos que serpentean por la barranca, descubre cascadas escondidas y admira la flora y fauna local. Encuentra un rincón tranquilo donde sentarte a leer, a meditar o simplemente a disfrutar del silencio. Esta conexión con la naturaleza, esta búsqueda de la paz interior, es un rasgo común entre Zacatlán y los pueblos de Capadocia, donde la espiritualidad y la contemplación se entrelazan con la vida cotidiana. No olvides visitar el icónico reloj floral, un símbolo de Zacatlán que combina arte y naturaleza. Observa cómo las flores, cuidadosamente seleccionadas, cambian con las estaciones, creando un espectáculo visual en constante evolución. Y por supuesto, degusta la deliciosa sidra de manzana, una bebida refrescante y ligeramente espumosa que refleja la riqueza de la tierra y el trabajo de los productores locales.
Prueba también los postres elaborados con manzana, desde el tradicional pey hasta las innovadoras creaciones culinarias que ofrecen los restaurantes del pueblo. Nuestro siguiente destino nos lleva a San Miguel de Allende en Guanajuato. Este pueblo mágico es famoso por su arquitectura colonial, sus calles empedradas y su vibrante escena artística. Si bien es un destino muy popular, su encanto radica en su capacidad para transportarte a otra época y a otro lugar. La parroquia de San Miguel Arcángel, con su fachada neogótica, es un icono de la ciudad y un punto de referencia que te recuerda a las mezquitas de Estambul. Además, San Miguel de Allende tiene una atmósfera cosmopolita y sofisticada, con galerías de arte, boutiques de diseño y restaurantes de alta cocina, similar a la que se puede encontrar en los barrios más modernos de Estambul. Piérdanse por sus calles, descubran sus patios escondidos y disfruten de la rica gastronomía local. San Miguel de Allende es un destino que te enamora a primera vista. Y no se olviden de visitar el Jardín Botánico El Charco del Ingenio, un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad, con una gran variedad de plantas nativas y exóticas. *** San Miguel de Allende, un toque estambulí en el corazón de México ***. Si bien la conexión de San Miguel de Allende con Estambul es menos evidente que la de Zacatlán con Capadocia, la ciudad guanajuatense posee un aire cosmopolita y una arquitectura que en ciertos detalles evocan la majestuosidad de la metrópoli turca. El elemento más distintivo es, sin duda, la parroquia de San Miguel Arcángel. Su fachada neogótica con sus pináculos y agujas que se elevan hacia el cielo, recuerda a las imponentes mezquitas de Estambul, aunque con un estilo arquitectónico diferente. La sensación de grandiosidad y la ornamentación detallada son puntos en común que conectan ambos edificios. Pero la similitud no se limita a la arquitectura. San Miguel de Allende es un crisol de culturas, un lugar donde convergen artistas, diseñadores, chefs y viajeros de todo el mundo. Esta atmósfera cosmopolita, esta apertura a la innovación y la creatividad, es comparable a la que se puede encontrar en los barrios más modernos y vanguardistas de Estambul, como Beyoğlu o Katki. Pasea por sus calles y descubrirás galerías de arte que exhiben obras de artistas locales e internacionales, boutiques de diseño que ofrecen prendas únicas y exclusivas, y restaurantes de alta cocina que fusionan la tradición mexicana con influencias internacionales. Piérdete por sus calles empedradas, admira las fachadas de las casas coloniales con sus balcones adornados con flores, y descubre los patios escondidos, oasis de tranquilidad y belleza donde podrás relajarte y disfrutar de un café o una copa de vino. San Miguel de Allende es una ciudad para explorar a pie, para dejarse sorprender por sus rincones ocultos y su encanto singular. Visita el Jardín Botánico El Charco del Ingenio, un espacio natural protegido que alberga una gran variedad de plantas nativas y exóticas. Recorre sus senderos, admira la belleza del paisaje y aprende sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. El jardín ofrece una vista panorámica de la ciudad, lo que te permitirá apreciar la arquitectura colonial y la belleza natural del entorno. Disfruta de la rica gastronomía local, que combina la tradición mexicana con influencias internacionales. Prueba los platillos típicos de la región, como las enchiladas mineras, la sopa de médula y el fiambre, y déjate sorprender por la creatividad de los chefs locales, que utilizan ingredientes frescos y de temporada para crear experiencias culinarias únicas. Ahora, viajemos a Taxco en Guerrero. Este pueblo mágico es conocido como la Ciudad de la Plata, por su larga tradición minera y su artesanía en plata. Pero lo que lo hace parecerse a las ciudades costeras de Turquía, como Bodrum o Antalya, son sus casas blancas que se aferran a las colinas, creando un laberinto de calles estrechas y empinadas. La Catedral de Santa Prisca, con su fachada barroca, es un impresionante ejemplo de la arquitectura colonial mexicana y un punto de referencia que te recuerda a las iglesias históricas de Estambul. Además, Taxco tiene un ambiente bohemio y artístico con talleres de artesanos, galerías de arte y mercados de plata donde puedes encontrar verdaderas joyas. Piérdanse por sus calles, admiren las vistas panorámicas desde los miradores y compren recuerdos únicos en los mercados locales. Taxco es un destino que te sorprende en cada esquina. Y no se olviden de tomar el teleférico que te lleva hasta la cima del Cerro de la Tache, donde podrán disfrutar de una vista espectacular de la ciudad y sus alrededores. Taxco, un laberinto blanco con aires mediterráneos y recuerdos de Estambul Taxco, la ciudad de la plata, nos transporta a las ciudades costeras de Turquía, como Bodrum o Antalya, gracias a su distintiva arquitectura, un mar de casas blancas que se aferran a las colinas, formando un laberinto de calles estrechas y empinadas.
Esta disposición urbana, característica de las ciudades mediterráneas, crea una atmósfera única y encantadora. La sensación de caminar por un laberinto, de descubrir rincones ocultos y de disfrutar de vistas panorámicas desde las alturas es una experiencia similar a la que se puede vivir en las ciudades costeras turcas. La Catedral de Santa Prisca, con su imponente fachada barroca, domina el paisaje urbano. Aunque su estilo arquitectónico es diferente al de las mezquitas de Estambul, su presencia imponente y su ornamentación detallada la convierten en un punto de referencia visual que evoca la grandeza de los monumentos históricos de la ciudad turca. La catedral es un testimonio de la riqueza y la historia de Taxco, y un símbolo de la identidad de la ciudad. Taxco también destaca por su ambiente bohemio y artístico. Sus calles están llenas de talleres de artesanos que trabajan la plata, creando joyas y objetos decorativos de gran belleza. Visita las galerías de arte que exhiben obras de artistas locales e internacionales, y explora los mercados de plata donde podrás encontrar verdaderas joyas a precios accesibles. La creatividad y el talento artístico que se respiran en Taxco son un reflejo del espíritu emprendedor y la pasión por el arte que caracterizan a la ciudad. Tómate el tiempo para perderte por sus calles, admira las fachadas de las casas blancas adornadas con balcones de hierro forjado, y descubre los patios interiores, oasis de tranquilidad y belleza. Taxco es una ciudad para explorar a pie, para dejarse llevar por el laberinto de calles y para descubrir sus rincones secretos. No olvides tomar el teleférico que te lleva hasta la cima del Cerro del Atache, donde podrás disfrutar de una vista espectacular de la ciudad y sus alrededores. Desde la cima podrás apreciar la belleza del paisaje, con las casas blancas que se extienden por las colinas, la catedral que se eleva hacia el cielo y las montañas que rodean la ciudad. Nuestro siguiente paraíso turco se encuentra en Real de 14 en San Luis Potosí. Este pueblo mágico es un antiguo pueblo minero que fue abandonado y luego redescubierto por turistas y artistas. Su ubicación remota y su atmósfera misteriosa lo hacen parecerse a los pueblos abandonados de Anatolia, en Turquía. El camino para llegar a Real de 14 es una aventura en sí misma, ya que tienes que cruzar un túnel de casi 2 kilómetros de largo. Una vez que llegas al pueblo te encuentras con calles empedradas, casas de piedra y ruinas de antiguas minas que te transportan a otra época. Real de 14 tiene un ambiente místico y espiritual, con leyendas de fantasmas y apariciones que atraen a visitantes de todo el mundo. Si te gusta la aventura y lo desconocido, este es tu destino ideal. No se pierdan el recorrido por las ruinas de la mina, la visita al pueblo fantasma y la experiencia de montar a caballo por el desierto. Real de 14 es un destino que te dejará sin aliento. Y no se olviden de probar el tradicional peyote, una planta sagrada que se utiliza en ceremonias religiosas. Real de 14, un pueblo fantasma con ecos anatólicos y espiritualidad ancestral Real de 14, un pueblo minero fantasma enclavado en el desierto de San Luis Potosí, nos transporta a los pueblos abandonados de Anatolia, Turquía. Su ubicación remota, su atmósfera misteriosa y su rica historia lo convierten en un destino único y fascinante. El solo hecho de llegar a Real de 14 es una aventura en sí misma, ya que tienes que cruzar el túnel de Ogarrio, un túnel de casi 2 kilómetros de largo que te sumerge en la oscuridad antes de revelarte la belleza del pueblo. Una vez que llegas a Real de 14 te encuentras con un pueblo detenido en el tiempo. Sus calles empedradas, sus casas de piedra y las ruinas de las antiguas minas te transportan a otra época, a un pasado glorioso marcado por la riqueza de la plata y la dura vida de los mineros. La sensación de estar en un lugar abandonado, de caminar por calles desiertas y de escuchar los ecos del pasado es comparable a la experiencia de visitar los pueblos fantasma de Anatolia, testigos mudos de historias olvidadas. Real de 14 también tiene un ambiente místico y espiritual. Las leyendas de fantasmas y apariciones, las historias de milagros y los rituales ancestrales forman parte del folclore local y atraen a visitantes de todo el mundo. El pueblo es considerado un lugar sagrado por las comunidades indígenas de la región, que realizan peregrinaciones y ceremonias religiosas en sus iglesias y capillas. La energía especial que se respira en Real de 14, la conexión con lo sobrenatural y la búsqueda de la espiritualidad son elementos que lo asemejan a los lugares sagrados de Anatolia, donde la fe y la tradición se entrelazan con la vida cotidiana. No te pierdas el recorrido por las ruinas de la mina, donde podrás aprender sobre la historia de la minería en la región y la dura vida de los mineros. Visita el pueblo fantasma de Estación 14, donde podrás admirar las ruinas de la antigua estación de tren y los vestigios de la vida cotidiana de sus habitantes.
Y por supuesto experimenta la emoción de montar a caballo por el desierto, una forma única de explorar el paisaje y de conectar con la naturaleza. Finalmente nuestro último destino nos lleva a Tequisquiapan, en Querétaro. Este pueblo mágico es conocido por sus viñedos, sus balnearios de aguas termales y su ambiente relajado. Si bien no tiene una arquitectura que recuerde directamente a Turquía, su atmósfera tranquila y sus paisajes de viñedos te hacen sentir como si estuvieras en la región de la Capadocia, famosa por sus vinos y sus paisajes lunares. Tequisquiapan es un destino perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza, con paseos en bicicleta por los viñedos, catas de vino y baños en aguas termales. Además, el pueblo tiene un centro histórico encantador, con calles empedradas, casas de colores y una plaza principal llena de vida. No se pierdan la visita a los viñedos, la cata de vinos y el paseo en globo aerostático sobre los campos de uva. Tequisquiapan es un destino que te rejuvenece el alma. Y no se olviden de probar los quesos artesanales de la región, son deliciosos. *** Tequisquiapan, un oasis de relax con sabor capadocio y acento queretano ***. Tequisquiapan, en Querétaro, si bien no comparte la arquitectura distintiva de Turquía, su ambiente sereno y los extensos viñedos evocan la región de Capadocia, conocida por sus vinos y paisajes únicos. La sensación de tranquilidad y la belleza natural que se respira en Tequisquiapan te invitan a relajarte y a disfrutar del momento presente, al igual que en los pueblos de Capadocia, donde el ritmo de vida es más pausado y la conexión con la naturaleza es fundamental. Imagina caminar por los viñedos, rodeado de hileras de vides que se extienden hasta donde alcanza la vista. Respira el aire fresco impregnado del aroma de las uvas maduras y disfruta del silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros. La experiencia de conectar con la tierra, de observar el ciclo de la vida y de disfrutar de la belleza del paisaje es similar a la que se puede vivir en la región vinícola de Capadocia. Tequisquiapan también es famoso por sus balnearios de aguas termales, un lugar perfecto para relajarse y rejuvenecer el cuerpo y la mente. Sumérgete en las aguas cálidas y disfruta de los beneficios terapéuticos de las aguas minerales. La experiencia de relajarse en un entorno natural, rodeado de paz y tranquilidad, es un rasgo común entre Tequisquiapan y los balnearios de Capadocia, donde el bienestar y la salud son prioridades. Explora el centro histórico del pueblo con sus calles empedradas, sus casas de colores y su plaza principal llena de vida. Visita la iglesia de Santa María de la Asunción, un hermoso ejemplo de la arquitectura colonial mexicana, y admira la belleza de sus altares y sus pinturas. Piérdete por las calles y descubre las tiendas de artesanía, donde podrás encontrar recuerdos únicos y originales. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por estos paraísos turcos escondidos en nuestros pueblos mágicos. Espero que hayan disfrutado de este viaje virtual y que se hayan inspirado para planear su próxima aventura. Recuerden que México está lleno de lugares increíbles que esperan ser descubiertos. En resumen, exploramos Zacatlán de las Manzanas con sus paisajes que evocan Capadocia, San Miguel de Allende con su arquitectura que recuerda a Estambul, Taxco con sus casas blancas que nos transportan a las costas turcas, Real de 14 con su atmósfera mística que nos recuerda a los pueblos abandonados de Anatolia y Tequisquiapan con sus viñedos que nos hacen sentir en la región de la Capadocia. 5 destinos increíbles que no se pueden perder. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora me encantaría saber cuál de estos destinos les llamó más la atención. ¿Cuál les gustaría visitar primero? ¿Conocen algún otro pueblo mágico que se parezca a Turquía? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creando contenido de calidad para que sigamos explorando México juntos. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para mí. Nos vemos en el próximo vídeo, viajeros. Que tengan una semana llena de aventuras y descubrimientos. Hasta la próxima. No olviden viajar, explorar y soñar.